Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a esta otra videoclase dentro de la temática de sentencias estructurales y en esta oportunidad hablaremos de sentencias estructurales y vulneraciones sistemáticas. La ruta de la sesión abarca tres puntos centrales. Una breve eh, discusión sobre la importancia que las decisiones judiciales pueden tener en asuntos de interés público, una caracterización sobre en qué consisten las sentencias estructurales, un poco para saber cuáles son las condiciones para afirmar que hay una razón para ellas, y finalmente los criterios de validez y eficacia que se han discutido de manera dispersa en la literatura para poder asegurarse de que una sentencia estructural sea válida en términos jurídicos, pero además tenga posibilidades de ser implementada. Arrancamos entonces. Eh, un aspecto muy importante que no se encuentra en otras videoclases a mi cargo, pero que me gustaría igual mencionar, es que además de las corrientes y concepciones del derecho que se encuentran en otras videoclases, existe una visión más crítica, los conocidos estudios críticos del derecho, que sostienen es muy difícil negar que en muchas ocasiones los jueces y juezas toman decisiones jurisdiccionales tomando en cuenta argumentos de interés público, argumentos que tienen una naturaleza mucho más global, involucrándose con argumentos cercanos al concepto de directriz, argumentos de conveniencia pública, argumentos fuertemente cercanos a la idea de políticas públicas. Y que en muchas ocasiones estos argumentos son utilizados de manera decisiva para poder tomar decisiones en uno u en otro sentido. Y esto ocurre, según esta otra visión del derecho, que recomiendo su revisión, en particular los textos de Duncan Kennedy, que también están mencionados en la bibliografía, que en el espacio que permite el derecho, los materiales jurídicos, dentro de este espacio de indeterminación inevitable que hay de los materiales jurídicos, jueces y juezas construyen decisiones que tratan de acomodar estos argumentos de interés público siempre y cuando sean compatibles con la autoridad del derecho. Entonces, a las conversaciones que podrán revisar en estas otras videoclases, aprovechando la indeterminación, que una norma jurídica o varias normas jurídicas no digan exactamente cuál es la orden que debe implementarse. Los jueces aprovechan estos espacios de indeterminación para introducir eventualmente juicios de políticas públicas sutiles, bastante restringidos, compatibles con el derecho, pero que de alguna manera apuntan y pueden apuntar a reformas puntuales o de largo aliento en el sistema público, en los servicios públicos, por ejemplo. Y esto implica el hecho de que el caso en cuestión pueda abarcar la utilización de este tipo de argumentos, implica que una sentencia de esta característica puede tener diversos tipos de impactos, tanto directos como indirectos. En primer lugar, resolver el caso, muchas veces aprovechando estos espacios de indeterminación y argumentos de interés público, puede eventualmente ser un gran empuje para el diseño, o mejor dicho, el rediseño de políticas públicas. Un famoso caso en nuestra cultura jurídica es precisamente el caso de Asanca Mesa versus Minsa, un caso, posiblemente el caso más importante, el primer gran caso en donde se reconoció de manera explícita y sustentada la exigibilidad de derechos sociales y permitió y exigió finalmente que el Estado, a través del Ministerio de Salud, establezca una política indirecta, o sea, finalmente exigió una política de tratamiento integral para personas con VIH. Este caso es posiblemente uno de los casos hito que inició una línea jurisprudencial en ese sentido en el país. Pero también hay efectos, además de estos efectos materiales directos en el diseño de políticas, también hay efectos simbólicos directos que se ocasionan como consecuencia de ello. La idea de que este problema es una violación de derechos. Un ejemplo de caso en donde esto
puede verificarse claramente es en las recientes discusiones y la decisión que ha habido en el sistema interamericano vinculado a las esterilizaciones forzadas. La conclusión es que la propia sentencia que reconoce la responsabilidad del Estado termina impulsando la idea y se va extendiendo a todas las personas de que en efecto aquí nos encontramos ante una violación sistemática de derechos humanos. Por supuesto, cuando pensamos en interés público, estamos parcialmente saliéndonos del caso que se resuelve en una sentencia. Y por lo tanto también existen efectos indirectos. El hecho de que haya un problema de interés público alrededor del caso individual también en muchas ocasiones te lleva a que se formen coaliciones de activistas para influenciar el asunto que está en estudio. En muchas ocasiones, y de hecho este es un punto muy importante de éxito de una sentencia estructural, muchas organizaciones, ONGs, grupos de activistas, clínicas de acciones de interés público, por ejemplo, en facultades de derecho o centros de investigación que se dedican a asuntos de interés público, forman coaliciones e incluso se involucran en los procesos judiciales como Amicus Curiae, por ejemplo, y utilizan esta sentencia para poder hacer incidencia en políticas públicas para, por ejemplo, incrementar las responsabilidades del Estado y pedir muchas más políticas específicas de las que eventualmente se abordan en la sentencia, porque esta está fuertemente limitada al caso concreto. Y otro efecto indirecto, pero de este caso de tipo simbólico, es que en muchas ocasiones las sentencias que abordan temas de interés público bien cambian la opinión pública general sobre la urgencia y la gravedad del problema. Pensemos, por ejemplo, en cómo a lo largo de los años la discusión sobre el anticonceptivo oral de emergencia ha motivado indirectamente a que la ciudadanía cada vez esté más consciente de la importancia de este insumo, eh, de este tipo de pastillas, ¿no? Porque ya no solamente es la discusión de las personas, por ejemplo, justificando el anticonceptivo oral de emergencia para evitar embarazos no deseados, sino también pensando en las políticas estatales en caso de violación sexual, ¿no? La importancia, por ejemplo, de que el Ministerio del Interior, a través de la policía, cuente con kits en donde se distribuya este anticonceptivo oral de emergencia para las mujeres que hayan sufrido una violación sexual. Y el compromiso de la opinión pública de que esto se encuentra justificado y lo normal debería ser esto, debería ser así, es un ejemplo de cómo las decisiones judiciales, incluso cuando ni siquiera son totalmente apoyan completamente la política, incluso movilizan a la ciudadanía, a la opinión pública en general, sobre la urgencia y gravedad del problema. Es como normalizamos que esto no debería seguir ocurriendo. Son efectos valiosísimos en el ámbito de las políticas públicas cuando encontramos decisiones judiciales que tienen ciertos nexos y conexiones con problemas públicos mucho más amplios. Y en este marco muy general de las tantas decisiones jurisdiccionales que pueden involucrarse en problemas públicos, existe una categoría específica que se conoce como las sentencias estructurales. Vamos a ver, por ejemplo, qué definición existe. Una definición muy autorizada de Jaramillo y otros es la siguiente. Los remedios estructurales son un tipo de decisiones propias del modelo de litigio de interés público que se caracterizan porque, al contrario del litigio tradicional, no buscan determinar la vulneración de un derecho en el pasado con el fin de ordenar su reparación, sino que más bien, o mejor dicho, también hacen un balance de los intereses actuales, evalúan las consecuencias de la decisión y buscan ajustar el comportamiento futuro de las partes a través de decisiones que generalmente hacen relación al manejo de políticas públicas. En un caso que involucra a más de dos sujetos y a múltiples causas. La idea de múltiples causas tiene que ver con la afirmación de que muchas veces, muchos casos que llegan al sistema de justicia son simplemente síntomas graves de un problema multidimensional, un problema que eh, puede explicarse desde diversos factores. Y en ese sentido, la decisión judicial que resuelve el caso no es suficiente porque el problema va a seguir ocurriendo. El problema va a seguir ocurriendo y tiene diversas aristas que incluso involucran a diversas instituciones públicas. La idea, por ejemplo,
en el ámbito de los derechos sociales, del derecho a la salud, de los determinantes o los factores de riesgo o los factores contribuyentes de un problema, una situación de salud individual y poblacional, son un ejemplo clarísimo de un tipo de problema público que justifica o amerita la discusión y toma de decisión estructural en el ámbito jurisdiccional. Muchísimos problemas pueden verse en ese sentido. Si, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Una pareja de un pueblo indígena, ¿no? Un ciudadano y una ciudadana indígena eh, tienen intenciones de procrear, ¿no? De ejercer su salud sexual y reproductiva, pero descubren que el sistema de salud no cuenta con las condiciones para, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con salud perinatal. Este problema público puede mirarse desde diversas aristas. Por ejemplo, en términos económicos, está la poca cantidad de recursos que el Estado destina a los servicios de salud que se encuentran en zonas alejadas o en zonas donde se ubican pueblos indígenas. ¿No? Pensemos en Amazonas, por ejemplo, donde los pueblos indígenas Wampis y Awajún han sostenido diversas exigencias de mejora de los servicios de salud. También existen, por cierto, factores políticos, institucionales. Una política que ignora y considera, por ejemplo, ciudadanos de segunda categoría a los pueblos indígenas son, eh, eh, son en sí mismo un factor que explica por qué existe esta vulneración sistemática de los derechos reproductivos de muchos ciudadanos y ciudadanas indígenas. También pueden haber factores culturales, por ejemplo, el hecho de que la práctica biomédica no toma en consideración las propias concepciones de la salud de los pueblos indígenas y la necesidad, por ejemplo, de que en la atención perinatal y más en particular en el parto cuenten con personas cercanas a la comunidad, especialistas dentro de la comunidad encargados de estos oficios. Pensemos en la importancia de las parteras en el ámbito de muchos pueblos indígenas, como los Awajún y los Wampis, por ejemplo. Y entonces podemos notar, ¿no? Que el problema que eventualmente llega entre manos de un tomador de decisión judicial tiene diversas aristas. Pensemos en los factores ambientales. El hecho de que los centros de atención se encuentren ubicados en zonas de difícil acceso. El gran problema de la accesibilidad física del derecho a la salud, un componente muy importante del derecho a la salud, pero que es un problema de accesibilidad en general de la sociedad. Y entonces aquí, por ejemplo, ya tenemos la presencia de varias instituciones relevantes, ¿no? El Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Son, por ejemplo, instituciones que eventualmente deberían haber tomado algunas decisiones públicas que lamentablemente no hicieron. Y esta característica, el hecho de que sea un problema de vulneración grave o sistemática de derechos fundamentales y que haya diversos factores que expliquen estas vulneraciones, son los escenarios precisos para la emergencia de decisiones y sentencias o sentencias estructurales, ¿no? Esto se puede apreciar no solamente pensando en el concepto de factor o multifactorial o multicausalidad, sino también en algo que es mucho más común y más conocido en el ámbito del derecho, la idea de que todos los derechos se encuentran interrelacionados, por ejemplo. ¿No? Entonces, podemos usar también esta tabla, ¿no? Como ejemplo de cómo los derechos sexuales y reproductivos se vinculan con otros derechos, ¿no? Pensemos la importancia del derecho de educación en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos y el hecho de que muchos problemas públicos no son solamente responsabilidad en materia sexual y reproductiva del Ministerio de Salud, sino, por ejemplo, en este caso, del Ministerio de Educación, ¿no? La importancia de no solamente proveer de anticonceptivos que eventualmente adolescentes puedan utilizar, ¿no? Dentro de lo que establece el marco legal, ¿no? Un adolescente de 17 años, por ejemplo, sino también la importancia de educación sexual integral para que los adolescentes puedan ejercer de manera autónoma y saludable estos derechos. Y entonces ahí vemos la interrelación de dos derechos distintos, derecho a la salud y derecho a la educación, pero desde una lectura también estructural. Ahora, la idea de los factores, la idea de estos otros derechos que se ven afectados, puede evidenciarse en el ámbito del derecho a la salud de diversas maneras, ¿no? Pensemos en los factores culturales y en la discriminación.
Y en este caso les leeré este fragmento de Alicia Villani. El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha observado que las decisiones sobre el propio cuerpo y la capacidad reproductiva son importantes para poder vivir la vida que uno elige, y que privar a las mujeres de esas capacidades las despoja de una dignidad esencial. De nuevo, no es coincidencia que las poblaciones discriminadas, como las mujeres indígenas en Perú, que ya son tratadas por la sociedad como menos que un ser humano pleno, sean escogidas para que el sistema de salud las esterilice, ¿no? Hay un ejemplo de cómo la discriminación ayuda a explicar este problema que amerita una discusión en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos y otros derechos, por cierto. Factores económicos, por ejemplo, también, ¿no? Nuevamente citando a Yami. La mayoría de mujeres que mueren por complicaciones relacionadas con el embarazo han tenido vidas marcadas por la pobreza. Desde el momento de su nacimiento, estas niñas y mujeres se enfrentan a menudo un rango de elecciones cada vez más restringido, por lo que resultan incapaces de tener una agencia significativa con respecto a qué harán con sus vidas, cómo expresarán su sexualidad, cuánta educación recibirán, con quién formarán pareja, con quién tendrán sexo, si usarán o no métodos anticonceptivos, y por último, qué cuidados recibirán cuando estén embarazadas o durante el parto, incluso cuando sus vidas estén en juego. Este es un buen ejemplo de los problemas que pueden verse afectados en el ámbito de los derechos cuando la pobreza es un factor que ayuda a entender un problema sistemático. Y finalmente, los factores institucionales. Fallas del sistema de salud pueden resultar en prácticas de tortura crueles, inhumanas y degradantes, tal y como es definido en el derecho internacional. Las maternidades hospitalarias de todo el mundo tienen características veterinarias evidentes en los servicios prestados a las mujeres, las cuales aspectos básicos del derecho a la intimidad, el respeto y consideración común por la dignidad están a menudo ausentes, ¿no? Las instituciones están diseñadas en algunas ocasiones, o en muchas ocasiones, de tal forma que una política pública genera estas otras afectaciones. Ya no solamente es que el servicio eventualmente de salud no se preste de manera idónea, sino que incluso compromete otros derechos, como los menciona Yamin, el derecho a la intimidad de las personas. Siguiendo con la idea de sentencias estructurales, podemos entonces utilizar una referencia de nuestra cultura jurídica local, ¿no? Al profesor César Landa, que define, ¿no? El proceso estructural, ¿no? Dice, constituye una modalidad procesal diferenciada dentro del derecho constitucional contemporáneo. La singularidad del proceso estructural radica en que no se orienta a la resolución de un conflicto individual, sino a la transformación de una situación estructural de vulneración de derechos fundamentales. Entonces podemos afirmar que hay un caso individual que cuando es revisado por los tomadores de decisiones jurisdiccionales, se puede notar que hay una vulneración de derechos injustificada, una violación de derechos constitucionales. Pero reparar esta vulneración, esta violación, es eventualmente algo posible, pero el problema va a subsistir y el problema se va a extender a otras personas, porque existe una estructura, un sistema que está funcionando de tal manera que provoca que estas vulneraciones no lleguen a detenerse. Y entonces, de alguna manera, obliga, ¿no? Este problema público más amplio, estructural, ¿no? Obliga a los jueces y juezas a salirse, ¿no? Una vez analizado el caso individual, ampliar la mirada, ampliar el foco evaluativo hacia el problema estructural y analizar, por ejemplo, los factores que ayudan a explicar el problema público y los derechos interrelacionados que se encuentran también vulnerados. Pensemos, por ejemplo, en dos casos con estas características, ¿no? El caso de la salud mental de los detenidos, del INPE, que involucra, solamente con el nombre ya uno se da cuenta que estamos hablando del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Salud. Un problema que abarca dos factores, ¿no? Y luego el de salud ambiental y contaminación en Oroya, que, por ejemplo, involucra también a dos instituciones diferentes, el Ministerio de Salud nuevamente y luego el Ministerio de Energía y Minas, que se encuentra ahí, ¿no? De hecho, en otra época, si este caso se hubiese discutido en otra época, de pronto el Ministerio de Ambiente tendría también un papel relevante. En esa época no existía. Y dicho esto, teniendo ya la caracterización de en qué consiste el espacio, el escenario para una sentencia estructural, toca preguntarse cuáles eventualmente serían los criterios de validez y eficacia para realmente encontrar justificada una decisión estructural. La literatura
no tiene tantos puntos de acuerdo, hay muchas posturas, muchos criterios que se han ofrecido. Yo lo que voy a hacer es mostrar algunos cuantos que me parecen relevantes y que no hay que perder de vista. Empecemos por estos criterios. El primer criterio es respetar el funcionamiento de las instituciones jurídicas relevantes para abordar el problema público, procurando la cooperación interinstitucional. ¿No? La importancia, ¿no?, de la idea de deferencia a los otros poderes, de que los jueces no deben perder de vista cuáles son los objetivos, la naturaleza de las instituciones públicas relevantes que ayudan a explicar el problema público y procurando que la decisión judicial promueva la cooperación entre todas estas instituciones para que finalmente sean estas instituciones las que establezcan la política pública que ayude a resolver el problema en una escala de largo aliento. Una reforma de largo aliento, además de la solución del caso individual, que ayude a que este problema sistemático no vuelva a ocurrir. Por supuesto, cuando uno construye cuando uno repara en este criterio, uno que se sigue también es la importancia de una mayor carga argumentativa para demostrar la responsabilidad del gobierno o del legislador para abordar el problema público, ¿no?, ante el bloqueo u omisión de regulación. Aquí, por ejemplo, necesitamos justificar basado en valores, o demostrar que existen razones institucionales autoritativas para abordar el problema público, pero por alguna razón política o de algún tipo, existe un bloqueo, una especie de impedimento de que esto pueda avanzar, o existe simplemente una mera omisión de construir regulación e implementar la política pública. ¿No? El tercer criterio podría ser la importancia de valores sustantivos que formen parte de la práctica jurídica y con un peso mayor que los valores formales. Es decir, el hecho de que, por ejemplo, los derechos fundamentales que han formado parte del diagnóstico, ¿no? Se encuentren vulnerados de manera grave o muy grave, y que estos valores se encuentren reconocidos de manera muy clara y con una fuerte consideración por el sistema jurídico, que no solamente estén, por ejemplo, regulados en planes nacionales. Pensemos en el Plan Nacional de Interculturalidad, que atestigua la importancia para el Ejecutivo y el Legislativo de mirar los problemas de salud, de derecho a la salud sexual y reproductiva en clave intercultural para los pueblos indígenas, ¿no?, sino también que haya sentencias, ¿no?, derecho jurisprudencial que haya avanzado en la importancia de no perder de vista este aspecto, ¿no? La idea de reconocer que el derecho legislado y el derecho jurisprudencial pueden ser insumos autoritativos que pueden ayudar a construir un argumento que justifique precisamente la sentencia estructural, ¿no? Y finalmente, que existan reformas, expectativas, ¿no?, razonables de reformas futuras y restauración de la normalidad constitucional. Que precisamente exista un marco institucional desde el derecho que nos asegure que esto es posible, porque ya han habido pasos que se han ido tomando, pasos insuficientes, ciertamente, por algo el problema persiste, pero pasos que nos muestran que existen ciertas expectativas de que podría haber una reforma futura. Y en ese sentido, la sentencia estructural se transforma en un pequeño o gran empujón, en todo caso, se transforma en un empujón que ayuda a que esta política siga avanzando para mejorar el problema institucional. Por supuesto que transversalmente a todo esto existe un elemento muy importante. Reflexionar sobre un problema estructural implica construir un diagnóstico. Hay que pasar de la solución del caso individual a un diagnóstico estructural del problema público. Pero la construcción de diagnósticos no es una habilidad, por ejemplo, que forme parte de las habilidades típicas de un profesional del derecho. Y entonces no queda duda que un aspecto muy importante para poder validar una sentencia estructural es que el diagnóstico sea construido con literatura que se haya formado precisamente desde las ciencias sociales. Literatura que se haya producido también desde el derecho, en clave empírica, que muestre precisamente estas afectaciones graves y sistemáticas a diversos derechos fundamentales. O también desde los distintos factores que expliquen un problema público. La importancia de que jueces y juezas pidan ayuda a estas otras disciplinas es clave
porque confirmar que existe un problema estructural es un ejercicio diagnóstico. Y las disciplinas que están encargadas precisamente de los diagnósticos son las disciplinas cercanas a las ciencias, dentro de las ciencias sociales: sociología, antropología, economía, por mencionar tres de las más importantes que existen y que ayudan a entender problemas públicos. Y luego pasamos a otros criterios, los criterios de implementación, eficacia. Es importante, y hay literatura que se ha venido produciendo sobre el tema, que la posibilidad de que una sentencia estructural logre resultados no depende solamente del sistema de justicia, es decir, no depende simplemente de jueces y juezas que hayan hecho este buen diagnóstico y eventualmente hayan podido delinear algunas pautas generales, recomendaciones o exhortos para solucionar el problema público. Es importante que exista una opinión pública favorable y que apunte hacia esa reforma estructural. Es decir, tiene que haber la posibilidad, evidencia de que la ciudadanía considera que este es un problema público y que hay un camino más o menos definido, ¿no? Pero sobre todo lo primero, que haya un consenso de la opinión pública de que estamos ante un problema público. Porque esto le da la legitimidad, en parte, ¿no? Suma hacia la legitimidad democrática de una sentencia estructural. Segundo, es la importancia de que existan grupos de interés, clínicas jurídicas, movimientos ciudadanos, organizaciones sin fines de lucro, por ejemplo, que participen en el proceso judicial. En muchas ocasiones, muchas sentencias activistas, muchas sentencias estructurales han sido exitosas en todo el mundo porque existen instituciones, grupos de ciudadanos que se involucran en el proceso como amicus curiae y participan brindando elementos de juicio para el tomador de decisión judicial. En este caso, esto es muy importante porque refleja precisamente la existencia de grupos dentro de la ciudadanía que consideran no solamente, no solo están de acuerdo que existe un problema público, sino que quisieran cooperar en el sistema de justicia para construir una mejor decisión. Pero hay otro requisito adicional: la existencia de grupos de interés, también movimientos ciudadanos, clínicas de acciones de interés público, organizaciones sin fines de lucro de defensa de derechos, que luego se vean comprometidas con esta sentencia estructural y llevarla al espacio público. Es muy importante, hay mucha literatura, ahí coloco el texto de Epp, que es una investigación empírica que muestra que la revolución de los derechos en muchos países ha logrado ser efectiva, ha logrado consolidar la retórica de los derechos en el espacio público, porque existen estos otros grupos, litigantes, abogados, grupos de interés, ONGs, movimientos ciudadanos, que han utilizado estas sentencias como insumos para la incidencia de políticas públicas. La efectividad de una sentencia estructural depende de la existencia de estos grupos que utilicen la sentencia para llevarla al espacio público y presionen al legislador, presionen al ejecutivo para que la política pública se implemente. Sin estos grupos de ciudadanos, muy probablemente una sentencia estructural simplemente quedará como una declaración de política, pero no como algo que pueda eventualmente impulsar reformas de corto o de largo aliento. Esto es bastante interesante y de hecho nuestra propia experiencia constitucional nos muestra un poco este aspecto, ¿no? Pensemos en la sentencia estructural que se dio a propósito de la educación universitaria en el Perú. Este es un ejemplo, ¿no? De sentencia estructural que de alguna manera fue exitosa en nuestro país, porque terminó con la creación de la SUNEDU. Pero la creación de la SUNEDU se dio no solamente por la sentencia, sino porque hubo movimientos estudiantiles y partidos políticos que hicieron suya la decisión judicial y los argumentos subyacentes a esta. Y con esto fueron al espacio público para presionar a las instituciones, en este caso el legislador, para que se cree la ley universitaria, que incluyó la creación de la Superintendencia de Educación Superior, la SUNED. Entonces ahí notamos que las experiencias que existen dependen mucho de estos grupos. Una sentencia estructural o un problema estructural que eventualmente amerite una sentencia de este tipo
No va a ser exitosa si es que además no se hace un mapeo de actores y se confirma que en efecto habrán grupos, estos otros grupos de la ciudadanía, que harán suya de la sentencia y la llevarán al espacio público más amplio, al espacio de las políticas, para presionar al legislador o al ejecutivo para que se implemente. Es importante que esto ocurra. Otro elemento para la eficacia es lo que se conoce también como el constitucionalismo dialógico, la importancia de que la decisión judicial sea, antes que la decisión de un juez activista exclusivamente, sea una decisión que venga como fruto de una deliberación pública entre todos los actores relevantes. La importancia, por ejemplo, de invitar, ¿no? y pedir ayuda a instituciones como el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, dependiendo precisamente del problema estructural. Si el problema es la mala atención o la ausencia de atención perinatal adecuada para ciudadanos y ciudadanas indígenas, de pronto una sentencia estructural que vaya en ese sentido tendría que convocar a entidades, ¿no? del Ministerio de Educación, vinculadas a salud, educación, cultura y transportes y comunicaciones, ¿no? Para asegurarse precisamente de que pueda haber una política interinstitucional que ayude a implementar la decisión, que es fruto precisamente de ese consenso, ¿no? Y finalmente, el último elemento, ¿no? de eficacia es la viabilidad para hacer seguimiento del cumplimiento de la decisión estructural. No basta con simplemente emitir la sentencia, sino que tiene que haber algunas condiciones dentro del propio sistema de justicia para que pueda haber este seguimiento y asegurarse que la sentencia siga logrando su propósito, que es una reforma usualmente de largo aliento, ¿no? Que hayan pasos que se hayan verificado, que se puedan verificar que se vienen cumpliendo los pasos, al menos lentamente, pero verificar este seguimiento, ¿no? El Tribunal Constitucional Peruano, por ejemplo, creó en algún momento esta unidad de seguimiento de sentencias estructurales, ¿no? Y es un ejemplo de lo que se puede hacer en ese sentido. Ahora, una pregunta que nos podemos hacer es si un juez, una jueza, un juez o una corte que no es de vértice puede tomar decisiones estructurales. La literatura no ha discutido prácticamente sobre este tema, no ha discutido mucho sobre este tema. Existen opiniones diversas. La mayoría de opiniones sostiene que, en efecto, las sentencias estructurales quedan a manos de las cortes de vértice debido a su alcance nacional y a su fuerte legitimidad, ¿no? Dado que la mayoría el Tribunal Constitucional peruano, por ejemplo, es elegido por el Parlamento, pero eventualmente creo que tal vez un criterio que no hay que perder de vista para avanzar hacia la posibilidad de que jueces o juezas o cortes que no son de vértice puedan tomar decisiones estructurales, sea el hecho de la escala territorial. Por ejemplo, si, por poner el ejemplo que he estado mencionando en algunos momentos, si tenemos entre manos un caso de, de una demanda, ¿no? judicial, constitucional, en donde se reclama una mejor adecuación cultural en materia de salud sexual y reproductiva y específicamente salud perinatal, del pueblo indígena Huampi, ¿no? De una ciudadana y un ciudadano indígena Huampi, de pronto, si se piensa eventualmente que puede haber alguna sentencia estructural que se pueda hacer, habría que ajustarla a la escala. Si estamos hablando del Distrito Judicial de Amazonas, entonces habría que convocarla a la Dirección de Salud de precisamente la región Amazonas, y no exactamente al Ministerio de Salud. Habría que convocar a la Dirección Regional de Amazonas. Lo mismo en el plano de la educación, lo mismo en el plano de las instituciones del sector cultura, lo mismo eventualmente convocar al gobierno regional en el ámbito de transportes y comunicaciones, ¿no? Y tratar de construir una especie de mini universo estatal, ¿no? sectorial, dentro de la región, que ayude también precisamente a solucionar el problema público, ¿no? El diagnóstico del problema público tendría que limitarse también a la región, que es precisamente el único espacio de las competencias de esta corte que no es de vértice. Pensemos en la Corte Superior, ¿no? del Distrito Judicial de Amazonas. Y por supuesto, tendrían que, debido a la distinta posición, ¿no? Que no sea una corte de vértice,
todos los requisitos deberían verificarse. Debería haber opinión pública a favor, deberíamos asegurarnos de que haya grupos de interés, clínicas jurídicas o movimientos ciudadanos, ¿no? Que eventualmente se animen a participar en el proceso y que también existan estos movimientos que utilicen la sentencia para presionar al gobierno regional, por ejemplo, de implementar esta sentencia, ¿no? Eventualmente, si es que la discusión doctrinaria avanza en esta discusión y sostiene que una corte o un juez o una jueza que precisamente no pertenecen a una corte de vértice puedan hacer sentencias estructurales, yo diría que la verificación de todos los requisitos más la adecuación a la escala de intervención, a la escala territorial, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el Distrito Judicial de Amazonas, la región Amazonas, serían eventualmente los caminos que deberían tomarse para que esta sentencia no solamente sea legítima, sino que también pueda materializarse. Entonces, por ejemplo, limitarse solo a la región Amazonas, que, por ejemplo, la Organización Interétnica de Mujeres, ¿no? Indígenas y Amazónicas, ¿no? La ONAMIAP, ¿no? El AIDESEP, ¿no? La Asociación Interétnica de Pueblos Indígenas, ¿no? Este, todos estos grupos de pueblos indígenas que tienen un papel muy importante en el espacio de las políticas, se involucren en el proceso judicial y haya cierta evidencia de que puedan hacer suya la sentencia que se vaya a tomar en clave estructural, de pronto podría ser un buen criterio para decir que amerita eventualmente hacerlo, ¿no? Pero reitero, el camino, la discusión doctrinaria sobre este tema, la literatura, no ha avanzado sobre esto, y entonces todo lo que estoy afirmando en este caso sería una reflexión preliminar. Pero creo que existen razones para eventualmente tener esta discusión y llegar a una respuesta consensuada. Y finalmente, las ideas claves que podríamos derivar, lo importante de los jueces como participantes en procesos de políticas públicas. Los jueces no diseñan políticas públicas, tampoco implementan, pero eventualmente los jueces pueden agendar un problema público y evaluarlo. De hecho, una sentencia estructural presupone siempre una evaluación de políticas públicas. Y la evaluación es un aspecto que forma parte del proceso de formulación de políticas públicas. Y la evaluación por medio del Poder Judicial, como les había comentado, si es que es tomada por estos grupos de interés, por ONGs, por asociaciones ciudadanas, por clínicas de interés público, que eventualmente pueden agarrar la sentencia y llevarla al espacio público, lo que hacen es un proceso de agendación de problema público. Agendan un problema público como consecuencia de una evaluación de política pública por el Poder Judicial, por el sistema de justicia. Y entonces los jueces participan, yo creo que acá la idea clave sería, los jueces participan en los procesos de formulación de políticas públicas, pero con un alcance limitado y en algunas etapas del proceso de formulación y con alcances limitados, ¿no? El típico marco teórico de políticas públicas es agenda, diseño, implementación y evaluación. Y como hemos visto, de pronto en la evaluación y en la agenda, y tal vez en algunas pautas de diseño, fruto de este ejercicio dialógico, es lo único que eventualmente podríamos esperar del sistema de justicia en sentencias estructurales, ¿no? Y precisamente por su naturaleza estructural, las sentencias de este tipo son espacios de decisión multifactorial que invita y necesita finalmente la necesidad de no salirse del marco institucional, de respetar la autoridad del derecho, de respetar la naturaleza de las instituciones relevantes para abordar el problema público, pero precisamente también convocarlos para poder comprenderlo mejor y que la sentencia sea fruto de un diálogo y un consenso para poder asegurar que se implemente de manera satisfactoria. Y no solamente con actores institucionales, sino también con actores de la sociedad civil. Todos estos aspectos ayudarían a que una sentencia estructural sea válida y pueda ser eficaz. Bueno, acá les comparto las referencias bibliográficas y yo diría que un autor que recomiendo muchísimo y que creo que es el más grande experto en nuestro país de este tema es el profesor Juan Manuel Sosa. Tiene este artículo muy interesante sobre los derechos sociales, su exigibilidad y el activismo judicial dialógico como modelo a seguir. De hecho, Juan Manuel también en algunas conversaciones un poco más informales, en algunas clases, se ha hecho la pregunta que nos hemos hecho casi al final de esta sesión, de si
El sistema de justicia, cuando no opera a través de una corte de vértice, también puede participar en procesos estructurales, ¿no? Y tiene un punto de vista de que merece ser discutido y de pronto eventualmente podemos llegar a un consenso de que sí puede hacerse, pero con requisitos más exigentes y, bueno, lo que yo eventualmente sospecharía o creería es que se ajuste a la escala territorial, a la escala de intervención del problema público más puntual. Muy bien, eso sería todo. Les agradezco la atención. Espero que les haya gustado esta pequeña clase. Muchísimas gracias.